celda. Entonces hago lo siguiente, y le digo que arrastro hacia acá, y ahí tengo todos mis cálculos. Bien, ya tengo todos mis cálculos. Entonces aquí hay dos opciones que no hemos visto en función. Es contar, que me cuenta el número de elementos que hay en una columna. Por ejemplo, cuando yo digo, la fórmula es la siguiente. Yo digo igual, miren la fórmula, igual contar desde F8 a F21, o sea, sería esa columna que está aquí. ¿Qué hace la función? Que me cuenta los elementos que hay. Hay 14 elementos. Si contamos acá, los elementos, o sea, cuántos elementos hay en la tabla, o sea, cuántas personas hay. Hay 14, entonces eso cuenta la fórmula. Bien, cuenta la función. Ok, entonces aquí elementos específicos. Bueno, aquí es muy interesante. Aquí funciona la función contar si, rango y criterio. ¿Y cómo funciona esa función? Bien, vamos a verla. Dice contar si, dice cuenta si en el rango desde F8 al rango que vimos anteriormente a F21 tú encuentras este elemento que está así en particular. Ok, si encuentra ese elemento que está en particular, dime cuántas veces aparece. Bien, entonces el elemento que pusimos es el 1. Vamos a ver lo siguiente. Dice que el 1 aparece 4 veces. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 4 veces aparece. Entonces, ahí tenemos la función contar si. Entonces aquí vimos contar si. Me falta ahora la función sumar si. Le voy a dar una demostración de sumar si. Por ejemplo, vamos a sumar si los elementos, o sea, vamos a sumar por sucursales. Entonces, la primera sucursal es la 1. Vamos a decir lo siguiente. La fórmula sería criterio o el formato de sumar si. Dice que yo debo seleccionar primero arroba sumar.si. Segundo, rango completo, que sería el rango, las sucursales, que sería las sucursales con el monto. Después le digo qué criterio yo voy a tomar en cuenta para de ese rango completo que incluye las sucursales y los montos, él me lo seleccione y me haga la suma. Bueno, yo le digo entonces que eso se llama el criterio, ¿verdad? Entonces, como el criterio fue 1, ese que está aquí, ¿ven? Entonces trajo ese total. Bien, entonces, ¿qué yo le digo? Ahora, si yo encuentro el criterio en el rango completo que seleccioné, que es las sucursales y los totales de las sucursales, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces le digo aquí, mire, le digo entonces, súmame el rango, que sería este que está aquí, este rango. Súmame ese rango, pero con los criterios que entonces sería rango de préstamo en este caso. ¿Okay? Y cierro. Esa sería mi fórmula. ¿Ven? Entonces vamos a verlo aquí, la fórmula. F2 y le digo sumar. Sumar si el rango desde FG a G21, que es este que está aquí, hasta aquí, ¿verdad? Ok. Sumar si ese rango que incluya el criterio y los montos, ¿verdad? Siempre y cuando tú encuentres F30. ¿Quién es F30? Míralo aquí, ¿qué? La sucursal. Entonces, cuando tú de ese rango que va desde F8 a G21 encuentres F30, que es el criterio, entonces tú me vas a sumar de
cada vez que encuentre el criterio, las cantidades que encuentre en el rango de monto, en esta parte que está aquí. Ven, utilizamos los rangos, el rango completo, y luego para lo que vamos a sumar es la cantidad que está en el rango de préstamo. ¿En base a qué? Al criterio que es F3. Bien, entonces ahí tienen. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la tabla y me van a crear los totales por sucursales. Bien, esos totales usando la función sumarse. Hasta aquí llegamos. Entonces al final del día usted tiene que entregarme esta misma actividad así como está ahí, ¿verdad? O parecida, lo más parecida posible, aplicando cada una de las funciones explicadas. Adicional es simple. Vamos a decirle formato condicional aquí en total general, no en comisión, que en comisión vamos a decirle que el formato condicional que está aquí arriba, miren, en inicio formato condicional, dice resultado conjunto, ok, que sea igual entre, es mayor que, menor que. Vamos a seleccionar menor que. Cuando el monto sea menor que 20.000, entonces lo vamos a poner color rojo, texto rojo. Déjenme ver, texto rojo y con texto oscuro. Vamos a ver qué aparece. Aparecieron 3 con un monto así. Ven, es el formato condicional. Vamos a hacerlo otra vez aquí. Si aquí, con el mismo rango, entonces yo le digo colócame, o sea, sombrero rango otra vez, y le digo formato condicional, regla de texto, entonces le digo es mayor que. Entonces aquí vengo y le digo 20.000, mayor que 20.000, entonces ponle en verde y verde oscuro. O sea, todos los préstamos cuya comisión fueron de un 5% o menos, o sí, o cuya comisión fueron de menos de 20.000 pesos, aparecen en rojo. Si fueron mayor de 20.000 pesos, aparecen en color verde. Ven, ese es el formato condicional. Entonces recalco que aquí vimos entonces funciones, repaso, funciones suma, promedio, máximo, mínimo y función del sí lógico, arroba sí o igual sí. Vimos nuevas funciones contar sí, sumar sí y formato condicional. Entonces al final del día va a realizar esa práctica, y esa práctica debe quedarle así, pero vamos a darle el último right click a esto y debe quedarle exactamente así. Bien, así, claro, sin ese detalle de aquí. La práctica suya al final viene siendo esa ahí.